Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, despojaos de todo peso y del pecado que con facilidad nos arropa. O sea, despojaos de todo peso, vamos a poner despojaos. Dice, de todo peso y del pecado, que con facilidad nos envuelve. Entonces está hablando de pecado y está hablando de peso. No está hablando de peso dinero, no está hablando de dólar, no está hablando nada de eso. Sino que dice que en nuestro caminar hay pecado que nos arropa, pero hay peso que nos estorba. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí? ¿Lo entiende? O sea, hay pecado, el pecado siempre nos va a estar tendiendo la trampa para que caigamos en el pecado, pero hay peso, hay pesos, no de dinero, hay peso. Y ese peso que estorba en el caminar, muchas veces nosotros no le damos el valor de estorbos. Y cuando no le damos el valor de estorbo, nos acostumbramos a caminar con él. A ver si me está entendiendo. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy seguro, por lo menos yo no me adaptaría a caminar con una piedra en el zapato. Hermano, yo detengo todo, me quito el zapato ese, lo sacudo, me lo vuelvo a poner y sigo. Pero sería tonto de mi parte, sentir aquella piedra que yo la puedo eliminar y todavía seguir caminando. A ver si me entendió esa. ¿Sí? Entonces, hay peso, hay áreas que no son pecados, pero que sí estorban. Y de esas, dice el apóstol Pablo, despójense de todo peso y de pecado. El pecado cualquiera lo puede reconocer, pero peso que estorbe, muchos no lo reconocemos. Por eso se convierte, al no reconocer que hay algo que me estorba, se convierte en mi compañero de camino. ¿Sí me va entendiendo? Y llega otro peso, llega otro, y ahí ando cargando. Por eso el Señor en su palabra, cuando Jesucristo vino a esta tierra, dice, vengan a mí todos los que estéis cargados. ¿Qué es ser cargado? Caminar con peso. Vengan a mí todos los que estéis cargados y trabajados, yo los voy a hacer descansar. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos entender, hay cosas que no son pecados, que no atormentan, pero estorban. Y de las que estorban, pues hay que eliminarlas. Amén. Entonces, una de ellas, le hago una pregunta tonta, ya sabe que yo siempre tiro preguntas tontas. ¿Estorbará el orgullo en nosotros? ¿Sí? ¿Sí estorba o no estorba? Y la respuesta, claro, pastor, ¿cómo no va a estorbar? Ahora, ¿ya se dio cuenta que caminamos con eso? Hilary. Ok. ¿Verdad? Entonces, bueno, en mi caso, yo estoy hablando de mi caso, pero estoy hablando de mí mismo. Tiene su momento cuando el orgullo resalta, ¿no? Ok. Casi siempre, a menos yo, casi siempre camino con orgullo. Ok. Pero hay momentos por una X incidencia, uno expresa el orgullo. Ok. ¿Verdad? Entonces sí lo tengo. Ok, pero ¿nos damos cuenta cuando surge? Sí. ¿Sí? Ah, entonces ahí, como decía mi abuela, me perdonen, ¿verdad? Como decíamos, eso es peor. Porque hay un orgullo que uno, ¡pum!, y ya después se dio cuenta. Pero hay unos que saben lo que están haciendo. Sí me está entendiendo, ¿verdad? Por eso es que le digo, mi abuela decía, no, pues eso es peor. Sí, peor, la palabra es peor para los que me escuchan, pero mi abuela decía peor. Sí, yo claro, voy a decir, mira ese pastor. Entonces yo quiero llevarlo. ¿Cómo vencer el orgullo? No lo que yo diga, sino lo que dice la palabra. Entonces, mire esto, número 1, el orgullo
es algo que nos va a alejar de Dios, pero sin darnos cuenta. Y vamos a creer que estamos cerca de Dios, pero esa área que la dejamos surgir, yo le dije el martes pasado, todo mundo nace con ese ego, con ese orgullo. Pero hay que controlarlo. Dijo, por favor, el libro de Proverbios nos da una advertencia. Dice, delante de la destrucción, ¿quién va? Entonces, fíjese, si usted y yo leemos, ¿cuál es la consecuencia del orgullo? A ver, es que no necesitamos ni siquiera ver hebreo o griego. Allí dice, delante de la destrucción va el orgullo. ¿Cuál es el fin de un orgulloso? Destrucción. No lo digo yo, lo dice Dios. Entonces, listo. Delante de la destrucción va el orgullo. Y delante de la caída, la altivez de espíritu. Ahora, présteme atención. Vamos a ver aquí orgullo. Luego dice altivez de espíritu. Altivez de espíritu. El orgullo y la altivez de espíritu es una pareja que van caminando juntos. Van caminando juntos. No se va a poder separar. Sigue diciendo el proverbista, mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios. El que pone atención a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. Entonces arriba como subtítulo le puse aprender a ser de espíritu humilde. Ok. Le puse de esa manera porque cuando Jesucristo vino a esta tierra, Él sabía. ¿Cuántos creen que Dios nos conoce a perfección? Aunque usted y yo tengamos nuestra cajita fuerte y la escondamos bajo la tierra, nos conoce a perfección. Sabe cómo somos. ¿Está de acuerdo? Por ejemplo, el que inventó a Henry Ford, creo que fue el que inventó la Ford, ¿verdad? Henry Ford, cuando se hizo el primer carro, ¿usted cree que no sabía cada pieza que le puso? ¿Sí? Quizá le pueden preguntar a un buen mecánico, pero si le preguntan al que lo hizo, hermano, ese sabe todas las partes que le puso al carro, porque él lo inventó y lo construyó. Entonces Dios nos hizo a nosotros. Y cuando Dios nos hizo a nosotros, nos hizo perfectos. ¿Está de acuerdo? Amén. Lo que Dios hace es bueno y perfecto. Solo que cuando empezamos a desarrollarnos, dependiendo de la cultura, dependiendo del país donde nos desarrollamos, dependiendo del ambiente donde nosotros vivimos, dependiendo del estatus social y económico que nosotros tuvimos, todo eso va a influir para que nosotros o seamos humildes o nos vamos por el otro lado. Todo eso va a depender. Pero resulta que ahora venimos a Cristo, venimos a los pies de Cristo, y cuando venimos a Cristo, y cuando Cristo estuvo en esta tierra, vio a todos los seres humanos, vio a los que eran cristianos, a los que seguían a Dios, a los que no seguían a Dios. Él observó todo y de repente Él se paró y dijo, yo quiero invitarlos a hacer algo. Parafraseando Jesús, dijo, yo quiero invitarlos a hacer algo. Y lo primero que quiero que ustedes aprendan, quiero que aprendan a ser humildes y mansos de corazón.
Él no dijo sean, porque para ser humilde hay que aprenderlo. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque ya nacieron, pero hay otros que tienen que aprender. ¿Por qué hay que aprender? ¿Por qué hay que aprender? Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y cuando cada uno de nosotros aprendamos a ser mansos y humildes de corazón, el resultado dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces hay un poder y hay un secreto en aprender a ser humilde. Y si Dios y Jesucristo dijo que hay que aprender, hay que aprender. Ahora, ¿cuántos años tenemos de cristianos? Es que este es el problema que nosotros tenemos, pero no me voy a cansar de decir que Dios tiene propósitos con nosotros. No me voy a cansar. No me voy a cansar. Pero Dios quiere un pueblo especial. Dios quiere un pueblo con una mentalidad de Cristo. Pastor, pero Él era Dios. Bueno, Él aún siendo Dios, tuvo que aprender. ¿Está de acuerdo? Él tuvo que aprender. Y cuando digo tuvo que aprender, dice la palabra del Señor, que Él siendo Dios, tuvo que mostrar obediencia. Ir a la cruz y tener muerte de cruz para que el Padre lo exaltara y le diera un nombre que es sobre todo nombre. Pero Él lo aprendió a través de obediencia. Entonces quiere decir que para aprender humildad básica, primeramente hay que aprender a obedecer. ¿Cuánto me entendieron? Si no es tan difícil, amado. Hay que aprender a obedecer. La esposa tiene que aprender a obedecer. El esposo tiene que aprender a obedecer. Aquí empatamos el partido del domingo. Este es el repechaje, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Este es el repechaje. Aquí empatamos el partido. Pastor, ¿cómo eso que dijo que el esposo tiene que aprender a obedecer a la esposa? Claro que sí. ¿O qué creen, varones? ¿Que nada más es mandar? Es que todo es un equilibrio. Si nosotros no tenemos equilibrio en el hogar, hermano, de algún lugar se va a inclinar la balanza. Se va a cargar de un lado más que de otro. Pero si tenemos equilibrio, y el equilibrio, ¿saben ustedes que Dios en todo el universo lo que maneja es primeramente sabiduría y equilibrio? ¿Sí lo cree o no lo cree? Usted en su pueblo aprendió un proverbio que dice, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. ¿Sí o no? Es un equilibrio. Entonces yo quiero llevarlo a esto. Cuando nosotros leemos de esa manera, delante de la destrucción, va el orgullo. Adelante está la destrucción o está la bendición. ¿Qué va a definir que sea tu bendición o sea tu destrucción? Tu manera de ser. Mi manera de ser. ¿Por qué? Porque está escrito, delante de ti va la destrucción si vas con orgullo. Aunque lo intentes, vas a caer allá. Entonces, siguiente, hijo, por favor, siguiente. Entonces, lo primero que hay que hacer es aprender a ser humilde. Y para poder aprender principios básicos de humildad, hay que aprender a obedecer. Porque si no aprendemos a obedecer. Fíjese que no es tanto problema mandar. A ver, levante su mano los que les gusta mandar. A ver, no sea tan santo, hombre. A ver, ¿a cuánto les gusta mandar? Es que mandar es calidad, amado. ¿Sí o no? Ahora levanten sus manos los que les gusta obedecer. 2.
pero solo cuando les conviene a veces. Hello. Entonces fíjese, el secreto no es mandar. El secreto es aprender a obedecer. ¿Podía Jesús? Te lo voy a poner de esta manera. ¿Se acuerda cuando Jesús fue arrestado? ¿Sí se acuerda? A ver. Y quizás salga uno de pastores que yo no estuve ahí. No, pero usted lo ha leído, ¿verdad? ¿Sí? Dice la palabra del Señor que cuando Jesús fue arrestado, cuando llegan los hombres para tomarlo, se levanta uno de sus discípulos, Pedro, ¿cierto? Cuando Pedro se levanta espada en mano. Y el apóstol Pedro se levanta y trata de matar a uno de los que detuvieron a Jesús. Y lo único que pudo lograr es cortarle una oreja, ¿cierto? Jesús ve a Pedro y le dice, ¿cuántas veces te he dicho que no es con espada? ¿Por qué Jesús en ese verso le dice, ¿cuántas veces te he dicho que no es con espada, Pedro? ¿Era la segunda? ¿Sería la tercera? Porque cuando Jesús aplica, ¿cuántas veces te he dicho que no es así? ¿Cuál era el problema de don Pedro? Cuando yo le diga a Zaida, o cuando alguien, un jefe, o yo le diga, hija, ¿cuántas veces te lo he dicho? ¿Se lo dices de cariño o se lo dices porque ya estás hasta acá? Ayúdame. Es que ya te colmó. ¿Cuántas veces? ¿Lo entendiste o te hago un mapa? A ver, yo entendí. Entonces Pedro caminaba así, los discípulos caminaban así. Entonces Jesús dice, bueno, lo único que les pido es aprendan a ser humildes. Y no quiero que aprendan a ser humildes en una universidad, porque cuando salgan van a ser más altivos. Apréndanlo de aquí. Y cuando lo aprendan de aquí, van a hallar descanso aquí. Y se van a dar cuenta que el yugo que creen ustedes tener conmigo es fácil. Lo van a disfrutar. ¿Cuántos me entendieron? Entonces acá hay algo, hay un secreto que tenemos que aprender. Para vencer el orgullo hay que aprender a obedecer. Y le cuento que obedecer las primeras veces cuesta. Y más si el que te manda te cae gordo. ¿Verdad que hasta nudo se le hace uno acá en las tripas? ¿Sí o no? Que hasta parece que trae chorizo uno ahí, todos amarrados. Pero ese es un proceso que tenemos que pasar. Mira qué glorioso, ¿verdad? Entonces yo quiero llevarlo. El orgullo es la exaltación propia que nos aleja de Dios y de nuestros semejantes. Este pecado se encuentra ligado a la soberbia, a la arrogancia e incluso a la idolatría, lo cual tiene sus consecuencias en nuestras vidas. Pero vea esto. En el fondo, a la debilidad de la autoestima, el orgullo, a veces hay mucha gente que levanta una pared de orgullo, pero por la autoestima que tiene o la baja estima que tiene. Ahora se lo explico. Dice, en el fondo a la debilidad de la autoestima, pues las personas con problemas emocionales de inferioridad, traumas infantiles, no aceptación, rechazos, pensamientos malos, entre otros, terminan cosechando con el pasar de los años y de los triunfos o fracasos una dosis de orgullo negativo que indudablemente los aleja de Dios y de los otros.
porque el orgulloso muchas veces se empieza a apartar. O los traumas recibidos en nuestro caminar nos van alejando. Entonces yo quiero que usted entienda esto. ¿Se acuerda que empezamos a hablar no de pecado? Estamos hablando de lo que estorba, lo que puede estorbar. Pero que no nos damos cuenta porque desde los 7, 8, 9, 10 años empezamos a caminar con él. ¿Qué otro ejemplo les puedo poner de algo que nosotros caminamos? ¿Alguno de ustedes tiene callos? Dice, pastor, yo no tengo callo, tengo juanete. A ver, es un ejemplo. ¿Verdad que molestan los callos? Pero se acostumbró ya a caminar con él. Dice, pastor, que me corto el dedo, que no. Puede tratarlo, pero se acostumbra uno ya. Bueno, hasta el zapato se acostumbra a caminar con el callo, porque hasta ahí le hace también la vueltecita. Entonces yo quiero que usted y yo entendamos, hay cosas que yo sé que a usted le estorban, que a mí me estorban y que hay que matarlas. Que no estamos hablando de pecado, pero sí de estorbos. Siguiente hijo, por favor. Entonces vamos a ver. Fíjese. ¿Se acuerda que yo le dije que la obediencia mata el orgullo? ¿Sí? Entonces va a decir, no, pastor, a partir de hoy empiezo a obedecer. Pero tiene que aprender a obedecer de verdad. Fíjese, usted conoce la historia de Naamán. Dice Primera de Reyes, capítulo 5, verso 1, y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor. Primeramente veamos esto. ¿Quién era? Era un capitán. Hay otra versión que dice que era un general. General, capitán, pero dice que él era un gran hombre delante del rey de Asiria. Dice, y tenido en alta estima porque por medio de él, por medio de él, el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Capitán, general, tenido en alta estima. Era un guerrero valiente, pero tenía un problema, era leproso. ¿Sí? Vino pues Naamán, usted conoce la historia, dice que en una guerra se llevaron cautiva a gente israelita, pero entre ellas iba una muchacha, una jovencita, que la tomó para sirvienta. Y yo me imagino que aquella jovencita cuando llega a casa de Naamán, pues descubrió el problema que tenía, la lepra. Y la esclava, aquella esclava israelita le dijo a su ama, le dice, si su esposo, si mi señor fuera a Israel, allá le curan la lepra. Entonces se lo dijo, la esposa se lo dijo a Naamán, y Naamán se lo dijo a su amo, al rey. Y el rey, ni tardo ni perezoso, cambiar a Naamán, es leproso, hay locuras, por favor. Cuando el rey de Israel recibe la carta, la lee y dice que rasga sus vestiduras y dice, este solo quiere provocarme a guerra. ¿Acaso soy yo Dios para sanar a ese leproso? Pero se enteró Eliseo. Y Eliseo le dice, ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Dile que venga conmigo para que se sepa que hay hombre de Dios en Israel. En otra versión dice, para que se sepa que hay profeta de Dios en Israel. Y en otra versión dice, para que se sepa quién es el Dios de Israel. La que usted quiere manejar. Entonces dice, vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Es que esta película está gloriosa. ¿Cómo era aquel hombre? No, aparte, ese era su defecto. Guerrero,
valiente, de alta estima para el reino de Asiria. Era un personaje. Entonces, mire, llega delante de la casa de Eliseo, y si usted sigue leyendo, dice que Eliseo vivía en el monte. Imagínense, llega Israel y el rey le dice, ¿acaso yo soy Dios? Bueno, pero Eliseo te va a curar, dale para allá. Llega con sus caballos, con su ejército ahí, y una choza. Entonces, mire esto. Dice, se paró a la entrada de la casa de Eliseo, y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces. ¿Qué era lo que Dios quería tratar? Él iba para que le curaran su lepra. Pero dentro de esa lepra y dentro de ese hombre había un hombre orgulloso. Orgulloso. Entonces él, cuando, mire, él ya, en su mente, él ya se había dibujado cómo lo iban a sanar. Quizá por lo que conocía del pueblo de Israel, el hombre de Dios va a venir, se va a parar delante de mí, quizás hasta me haga una reverencia, va a levantar sus manos, va a poner su mano en la parte afectada y yo voy a sanar. Eso es lo que él quería. Pero ¿qué cree? Ni siquiera salió Eliseo. Haga de cuenta que algunos de nosotros nos vayamos a operar y que en vez del cirujano que salga, que el cirujano desde su casa le envíe un WhatsApp a la enfermera y le diga, pues yo estoy acá muy entretenido, ahí métele cuchillo. Aleluya. Y que la enfermera le dijo, bueno, mi siervo no va a venir, o el cirujano no va a venir, pero ahí me dijo que el bisturí está en la mesa y súbase. Ahí se va corriendo, ¿verdad? Entonces de repente dice, y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces. Hay otra versión que dice, báñate en el Jordán 7 veces. Dice, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. ¿Cuál era el mensaje? Ayúdeme. No, el mensaje era, yo sé cuál es tu problema. Tú has viajado, has venido hasta aquí. La solución está en Jordán y lávate 7 veces y vas a estar limpio. ¿Hay problema de fe o hay problema de obediencia? Ayúdeme. ¿Se acuerda que yo le dije, es que la obediencia no es, sí señor, no señor. La obediencia es hacerlo. ¿Cuánto me entienden? La obediencia es, si de repente, hermano, ¿qué cree que? Mira, hijo, no salgas en este tiempo. Pero ya compré el boleto, pues andate entonces. No sé si me entendió. ¿Para qué vienes? Y de repente, hermano, suceden las cosas, te lo dijimos. No quisiste entender. Entonces, la obediencia no es sí, la obediencia es hago. Entonces, de repente, dice, pero Naamán se enojó y se iba diciendo, he aquí yo pensé. Este era Naamán, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Siguiente, hijo, por favor, mire. Bendito Dios cuando haya alguien que te dice algo para que tú reflexiones. Bendito Dios, yo tengo una persona que me critica todas las noches y es mi esposa. Y bendigo a Dios por eso. Porque ella me dice, aquí no tuviste que haber dicho eso. Y ¿verdad que eso calienta? A ver. Varones, ¿verdad que eso sí enciende?
hierve. Pero bendito Dios, que tienes quien te haga hervir la sangre para que tú reflexiones. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Pero claro, los hombres, no, vuelve a hablar y va a ver cómo pasa esto. No. Es una bendición que alguien te esté corrigiendo. Pero difícilmente lo aceptamos. ¿Cierto o no es cierto? Difícilmente. Entonces, mire esto. Regrésate, hijo. No me digas que no puse los versos siguientes. Ok. De repente, dice la palabra del Señor que uno de los sirvientes de Naamán le dice, Señor mío, le dice, si el hombre de Dios te pidiera algo extraordinario, que fuera, no sé, y quemaras no sé cuántas cosas, hicieras una guerra, ¿no lo harías? Sí, claro. Mire esto. Dice, entonces, ¿por qué no vas y te bañas, hombre? ¿Está de acuerdo conmigo? O sea, si el hombre de Dios le dijera, ve y acaba con estos enemigos, después vienes y oramos, él iría, porque estaba acostumbrado a eso. Pero cuando lo mandan a lavarse 7 veces, él dijo, este lo que quiere es humillarme. ¿Acaso los ríos de mi pueblo no están más hondos y las aguas son más cristalinas? Pues, eso es lo que él decía. Mire, ahora es que no está. Ya no lo puse, yo pensé que lo había puesto, pero le dice, ¿acaso el Habana y el Farfar no son ríos más caudalosos y tienen las aguas más limpias que este Jordán? Pero casualmente, o en Dios no hay casualidades, son causalidades. Jordán quiere decir el que se humilla, el que se sumerge. Entonces Eliseo le dice, mira, ve y humíllate allá, pero hazlo 7 veces. Y cuando tú lo hagas 7 veces, tú vas a ser sanado. ¿Es difícil obedecer? Yo le pregunto, ¿es difícil obedecer? No, es que fíjese que la gran mayoría del ser humano no sabe obedecer. Y cuando hace las cosas, la hace a su manera. Yo sé que nos están viendo a través de las redes sociales. Yo aprendí mucho de un siervo que ya el Señor se lo llevó. Siervo al cual amamos. Y él era muy humilde. Pero a veces se le metía, se le atoraba la caja de velocidades también como a muchos. Así que un día su pastor, nuestro padre espiritual, le dijo, creo que una vez yo se los conté, le dijo, mira hijo, en ese baño que no tiene puerta, mi pastor le dijo, ve y cómprate una plancha de Plywood y me haces 2 puertas de ese lugar, para esa puerta de ese baño. Y le dejas por lo menos 30 centímetros separados del piso. Pones 2 bisagras que abra y que cierra. Y dice que en ese momento, vino un hermano de la iglesia y le dijo, ¿qué pasó? No, es que me pidieron esto. Y dice, sorprendamos al pastor. Vamos a poner una puerta, pero cálida. Dice que se fueron, bien contentos, se trajeron la puerta y la pusieron. Y al otro día pasó el pastor por ahí y le dijo, hey, ven acá. ¿Qué te dije que hicieras? Dice que él pensó que lo iban a felicitar. Pero hermano, puerta nueva con manija y todo. Y aquel le dijo un pedazo de Plywood, lo deja separado 30 centímetros del piso. Y dice que lo llamaron, le dice, no, ahora me felicita. Le dice, ¿qué te dije ayer que hicieras? Que comprara Plywood. Dice, eso no es Plywood, eso es puerta. Dice, pero luce mejor. Le dice, mira, ven. Te dije que compraras Plywood, que le cortaras 30 centímetros de altura del piso, porque este baño
Primeramente, no tiene ventana. Al no tener ventana, todo el mal olor se va a quedar aquí. Y aparte, todos los baños acá los lavan con manguera. Y te dije que les dejaras 30 centímetros del piso para que cuando le echaran la manguera no tuviéramos problemas con esto. Y el plywood, te dije que compraras una plancha, sacaras 2 puertas, porque casi es normal que le estemos cambiando cada 2 meses. Porque se pudre la puerta cuando se moja y vamos a estar tirando el dinero hasta que hagamos algo diferente. Y dice que se sintió tan avergonzado. Y se fue llorando. Pero cuando estaba llorando y estaba en casa orando, le dijo él a Dios: yo quise hacerlo mejor. Y que Dios le dijo: sí, yo te entiendo, quisiste hacerlo mejor. Pero al fin y al cabo, hiciste lo que quisiste, no lo que te dijeron. Y si hubieses hecho lo que te dijeron, no estarías así hoy. ¿Verdad que es terrible? Porque no es obedecer, es aprender a obedecer. Y ese es el problema que muchos tenemos. ¿Cuándo me entendieron? Si a alguien le dicen: mira, vas a cocinar este pollo, pero antes de cocinarlo, antes de llevarlo al sartén, me lo hierves 20 minutos. Y después lo fríes. ¿Qué haría usted? A ver, las hermanas preciosas. Dice: ¿qué lo vamos a hervir 20 minutos? Lo tiramos directo al sartén. Pero no nos damos cuenta que si es una pechuga que le están poniendo para que lo haga, esa pechuga, después de que la cocina fría, ¿quién la come? Pero si la hierva y después de hervirla le pasa un ratito por el aceite, esa va a quedar blanda todo el día. Yo no sabía, por eso le dijeron que le hirviera 20 minutos. A ver si me entendió ahora. Pero como no, que el pastor no sabe cocinar, yo lo voy a hacer así, va a ver. No es así. Hay que aprender a obedecer. Porque sí se puede obedecer, pero se hace lo que nos da la gana. Entonces Naamán dijo: no. Los ríos que tengo en el pueblo son mejores y más hondos. Pero Señor, si le hubieran pedido algo difícil, ¿no lo haría? Claro, haga esto, hombre. Es más, nos metemos con usted. Pero dele. ¿Ya lo puso? Los ríos de Habana y Farfar que están en Damasco son mejores que los de Israel. ¿Entiende el área del orgullo que trabajaba en su corazón? Dice: no podría bañarme en ellos y sanarme. Así que se fue de ahí muy enojado. Pero sus sirvientes se acercaron a él y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera alguna cosa difícil, ¿usted lo habría hecho? Dice: con más razón debería hacer caso y meterse en el río Jordán para sanarse. Naamán fue y se metió 7 veces en el río Jordán, como le había dicho el profeta. Enseguida su piel quedó sana y suave como la de un niño. Si él no lo hubiera hecho, ¿hubiera seguido leproso? Claro que sí. Entonces, la obediencia mata el orgullo. Porque queda, hermano, ¿y cómo le hacemos? Fíjese, no dice orar. La obediencia mata el orgullo. Esposos, esposas, pastor, amados, la obediencia mata el orgullo. Y si le dicen: hágalo así, así hágalo, hombre. No le ponga su cerecita, no, tranquilo, hombre. Cuando cocine para usted, le mete su cereza, pero cuando le digan así, así hágalo. Va a traer bendición. Porque el obedecer, ¿qué le dijo Samuel a Saúl? Es mejor obedecer que la grosura de los carneros. Mire qué terrible. ¿Cuántos años hemos leído que es mejor obedecer?
te quedé viendo porque estás cerca. No, voy a... Aleluya. Voy a decir, pastor, ya me... No. Seguimos, hijo, por favor. Gracias por los versos. Entonces, mire esto. Ya nos falta poco tiempo. Hay un personaje que nosotros lo conocemos como el rey Nabucodonosor, ¿cierto? El rey de Babilonia. Pero llega un momento, fíjese, aquí vemos en el ejemplo de Naamán, vemos a un hombre, primeramente es un general, un capitán, reconocido en su país, en su pueblo, en su nación, valeroso, era de alta estima para su rey, pero tenía ese problema. Pero en el caso de Nabucodonosor, vemos a un hombre que inicia bien su reinado, conquista naciones, levanta un imperio, pero llega un momento en donde allá en mi pueblo dicen, se le suben los gases, se le subió el orgullo, y empezó a declarar que todo lo que él tenía, que todo lo que se había logrado, lo había logrado por sus fuerzas. Y cuando eso empieza a declararlo, un espíritu de orgullo empezó a trabajar su alma, empezó a trabajar su corazón. De repente, él tiene un sueño y llama a 25 en adelante, dice, le está diciendo el profeta Daniel al rey Nabucodonosor, dice, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Mire esto. Se había exaltado tanto que hasta pensó él mismo que él era un Dios. A ver si me va siguiendo. Entonces viene un sueño y con un solo sueño le da hasta dolor de estómago y tiene que mandar a traer a los profetas y llega Daniel y le dice, mira, ese que tú soñaste, ese eres tú. Pero Dios te da la interpretación. Te vas a volver tan loco que vas a estar comiendo hierba allá en el campo como los bueyes y con los bueyes. Y van a pasar 7 años a los cuales tú vas a andar así. Hasta que tú reconozcas que el Dios del cielo es el que manda aquí. Mira qué terrible, hermano. ¿Sí me entiende? Dice, verso 29, nos saltamos, dice, 12 meses después, un año después de que le dieron la profecía, 12 meses después, paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de... Casi dijo, o sea, de Moab, pues. ¿Sí? ¿Me va entendiendo? Ya le habían advertido que si no reconocía que todo poder, toda gloria proviene de arriba, se lo iban a echar. ¿Cuántos me entendieron? Pero dice, pasó, no entendió. Y dice que mientras paseaba por el palacio, dice que empezó a decir, ¿no es esta la gran Babilonia? Y yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Un poquito de orgullo ahí. Siguiente, hijo, por favor. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo. Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado. ¿Qué decía Proverbios como iniciamos?
Adelante de la desgracia va el orgullo. Adelante, está escrito, adelante de la desgracia va el orgullo. A él se lo profetizaron, tuvo un sueño, el profeta Daniel le dijo, esto va a pasar si tú no reconoces de dónde viene todo poder y toda gloria. Pues pasó un año, no lo reconoció, entonces dice que cuando él todavía se estaba exaltando, vino una palabra del cielo, rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado. Y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, te darán hierba para comer como el ganado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. Siguiente, hijo, por favor. Al cabo de los 7 años, pasaron 7 años, y en una ocasión una persona dijo, ¿y de verdad comió hierba? Pues si Dios dijo que lo hizo loco, lo hizo loco. ¿Está de acuerdo? O sea, lo que Dios dice es punto y se acabó. Dice, al cabo de los 7 años, yo, Nabucodonosor, dice, dejé de estar loco. ¿Ahora entiende qué fue lo que le pasó? Lo mandaron al campo. Y allá de repente tenía ganas de lonchar y empezar. Porque Dios es soberano. Entonces dice, al cabo de los 7 años, yo, Nabucodonosor, dejé de estar loco. Entonces levanté los ojos al cielo y le di gracias al Dios Altísimo que vive para siempre. Lo alabé y le dije, tu poder durará para siempre y tu reino no tendrá fin. ¿No que no disparas pistolita? A ver si me entendió. No que muy rey y no que yo. No. Si Dios nos dice algo, amados, entendámoslo. Mire esto. Ante ti nada podemos hacer los que vivimos en la tierra. Tú haces lo que quieres con los ejércitos del cielo y con los habitantes del mundo. Nadie puede oponerse a ti ni hacerte ningún reclamo. ¿Cuándo lo entendió? ¿Sabe lo que es 7 años de loco? Allí no le decían, ya Nabucodonosor, ya deja de hacerte. No, si esto no me lo estoy haciendo, soy. Dice, tan pronto como dije esto, sané de mi locura y recuperé la grandeza de mi reino. Volví a ser el mismo de antes. Todos mis consejeros y jefes de mi reino vinieron a servirme y llegué a ser más poderoso que antes. Ahora, ¿se acuerda? Delante de la destrucción va el orgullo. Regáleme 2 minutos. Delante de la destrucción va el orgullo. Está escrito. Pero si nosotros reconocemos el problema, ahora venimos a humillarnos. Y en nuestra humillación, Dios nos exalta. No hay otra. No hay otra. ¿Queremos ser exaltados? Humillemos delante de Dios. Pero aprendamos humildad. Regálame la otra, hijo. Tengo 1 minuto y medio todavía. Esta la leemos nada más para que vea usted el resultado del orgullo. Una vez Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. Mire, esto es Biblia, ¿ok? No voy a decir, ¿y dónde sacó eso? De la Biblia, Lucas capítulo 18, 9. Dice que una vez estuvo Jesús hablando con unas personas y le ponen ahí de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas Jesús les puso este ejemplo. 2 hombres fueron al templo a orar. Mire que los 2 fueron ¿a qué? A orar. Dice, uno de ellos era fariseo y el otro era
cobrador de impuestos. ¿Saben ustedes la diferencia entre un fariseo y un cobrador de impuestos? ¿Sabe eso, verdad? Supuestamente el fariseo con una palabra es por lo menos importante, y el cobrador de impuestos es importante para la función que hace, pero nadie quiere un cobrador de impuestos que lo visite. ¿Cierto o no es cierto? O sea, al cobrador de impuestos le corremos. Y sobre todo en esa época era una de las plazas, dice la historia, era uno de los trabajos que se prestaba para robar. El ejemplo está en el enanito, ¿se acuerda el chaparrito, cómo se llama? Saqueo. En el ejemplo está en Saqueo, ok. Ahora, ve esto. Que no se entere nada más que le dije enanito. Ahora ve esto. Pues arreglamos cuentas. Entonces dice, puesto de pie el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Mire cómo se sentía este bárbaro, hermano. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados. Y engañan a sus esposas con otras mujeres. Mire, este era chismoso. Aparte del fariseo, chismoso. ¿Está de acuerdo? Porque ¿cómo sabía que...? Mire su justificación. Dice, tampoco soy, y volteó a ver y vio al cobrador de impuestos. Y entonces dice, tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Señor, que tú ya lo viste. Está ahí. Es que este era un bárbaro. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy el diezmo de todo lo que gano. ¿Ayunaba el hombre? ¿Oraba? ¿Diezmaba? Era en calidad de cristiano. ¿Está de acuerdo? Siguiente, hijo, por favor. El cobrador de impuestos, dice, en cambio se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes de pecho y decía, Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto Jesús les dijo a aquellos hombres, les aseguro, cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado. Pero al fariseo, al que diezmaba, ayunaba y oraba, dice, pero al fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. ¿Qué pidió Jesús que aprendiéramos? Humildad. Pastor, me quedé en el aire. ¿Cómo venzo el orgullo? Siendo humilde, obedeciendo. No hay otra. ¿Cuántos me entienden? No hay otra. Un hermano me dijo, pastor, usted el domingo dijo, córtale ahí, usted el domingo dijo,